Dios les bendiga, niños. Les saluda la hermana Adriana Pérez. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes dándole la enseñanza de esta mañana. Le doy la bienvenida a cada uno, los que siempre nos vemos los días jueves y a los que no han podido conectarse. De verdad que les extrañamos muchísimo. Entonces los invitamos a que se conecten todos los jueves a las 8 de la noche para que nos podamos ver, poder compartir y poder dar el repaso de nuestras clases que enviamos el día domingo. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que nos ayude, que abra nuestra mente y nuestro corazón para aprender una vez más su palabra. ¿Ok? Entonces, allí en casita o donde estén, por favor cierren sus ojitos y vamos a orarle al Señor. ¿Ok? Bueno, todos cerrando los ojitos. Señor Jesús, gracias te damos una vez más por permitirnos estar aquí reunidos aprendiendo más de tu palabra. Señor, te pedimos de que abran nuestro corazón y nuestro entendimiento para aprender de tu palabra y del propósito que tú tienes en este día con esta clase. Señor, te pido por cada uno de nuestros niños que están ahí en casita, guarda sus familias, gracias por una semana más que ha pasado y te pedimos, Señor, que nos sigas guardando y sigas bendiciendo a cada uno de nuestros niños. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a estar bien atentos y a escuchar, a ver, del tema del día de hoy. Bueno, nuestro tema de hoy es Jesucristo y su iglesia. Entonces, vamos a ver sobre el nacimiento de Jesús. Ahí, como pueden ver, está en Lucas del 1, 26 al 38, o también está en Mateo 1, 18 al 25. Todo comenzó cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Como pueden ver, María se sorprendió demasiado cuando apareció este ángel diciéndole estas cosas. María se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, o como qué saludo sería esto. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será el grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le estaba diciendo el ángel a María todo lo que el Señor iba a hacer. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, María todavía no se había casado con José. Entonces ella como que no entendía lo que el ángel le estaba diciendo. Como no se había casado, no tenía esposo, entonces ¿cómo era posible que de pronto tuviera un bebé? Entonces el ángel le explicó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nada hay imposible para Dios.
Entonces María, sorprendida, le dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, ella estaba dispuesta a hacer lo que el ángel estaba diciendo, lo que el Señor le mandaba, ¿cierto? Estando desposada María con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, así como el ángel le había dicho, que ella iba a quedar en embarazo y iba a tener un bebé. José, su marido, como era justo, bueno, todavía no se había casado con ella, pero sí estaban en ese proceso, digámoslo. Como él era justo y no quería infamarla o de pronto hacerla quedar mal o que tuviera una mala reputación por lo que no se habían casado, quiso dejarla secretamente, como que a él le sorprendió, porque él no quería que de pronto pensaran mal de ella, ¿cierto? Entonces, como él pensaba dejarla secretamente, entonces el ángel se le apareció en sueño. Pensando José en esto, un ángel del Señor le apareció en sus sueños. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, o sea, ya se tranquilizó y le puso por nombre Jesús. Resulta que habían unos pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor y tuvieron gran temor. Imagínense, de un momento a otro, ellos tranquilos y todo, y se les apareció un ángel. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los ángeles le estaban explicando a los pastores, a los magos, cómo iban a encontrar a Jesús. Repentinamente apareció como el ángel una multitud de las huéspedes celestiales que alababan a Dios. O sea, no se les apareció solo un ángel, sino muchos. Y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, decían los reyes. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Resulta que eran los 3 reyes magos. Le llevaron presentes que era incienso, mirra y oro, pero estos magos no son como magos que hacen brujería o magia ni nada de esas cosas. Solo querían ir a llevarle presentes al Señor cuando nació. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte muy importante que es el ministerio de Jesús. Este personaje que ustedes ven aquí es Juan. Juan aquí les estaba predicando, estaba predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él les estaba predicando en ese desierto a la gente. Decía también: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo:
Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Resulta de que llegó Jesús, llegó a Galilea, al Jordán para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan estaba como aterrado. Pero Jesús le respondió, dejad ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Juan bautizó al Señor. Resulta que cuando lo bautizó, después de que Juan bautizó al Señor, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo unas voces del cielo que decían, este es mi Hijo amado, con quien tengo complacencia. Resulta que luego, después de todo esto, el Señor fue al desierto y hubo una tentación. El diablo trató de tentar a Jesús, pero esto lo voy a dejar como una tarea que ya luego les voy a explicar. Pero entonces, después de eso, comienza el ministerio de Dios llamando a los discípulos y los preparaba o los estaba preparando, dándoles enseñanza para enviarles a predicar las buenas nuevas al pueblo de Israel y haciendo grandes señales. Entonces el Señor los estaba preparando. Resulta que cuando aconteció todo esto, se vino la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Yo creo que de pronto algunos de ustedes o la mayoría saben de que cuando el Señor fue la muerte de Jesús o lo crucificaron, Él lo presentía. Entonces, Él estaba como en un monte. Entonces Él estaba orando en Getsemaní, se llamaba el monte. Entonces resulta que Él está orando y resulta que llegó uno de los discípulos, se llama Judas, era uno de sus 12 discípulos, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y resulta que él les había dicho de que él les iba a entregar a Jesús. Les había dado la señal diciendo, al que yo besare, ese es, arréstenlo. Entonces él llegó a donde Jesús y le dio un beso y ya le dio la señal a la gente o a los que estaban con él de que lo tenían que arrestar. Resulta de que cuando lo arrestaron, lo golpearon, lo maltrataron y lo llevaron ante Pilato, que él era el que iba a decidir qué iban a hacer con Jesús. Entonces resulta de que toda la gente, sacerdotes y gente mala, le decían de que no, que lo tenían que crucificar. Entonces
le hicieron la corona de espinas y en el monte donde lo enterraron o donde lo sepultaron era el monte del Calvario, que también que traducido es lugar de la calavera. Entonces lo crucificaron con 2 ladrones a los lados. Entonces, cuando ya el Señor sufrió, le cortaron sus costillas y luego ya ahí fue donde ya el Señor murió y hubo un estruendo y el templo se partió en 2. Resulta de que luego lo bajaron de la cruz y fueron a sepultarlo. Lo fueron a sepultar y pues todos lloraban y tristes porque el Señor había muerto. Resulta de que habían unas mujeres que iban a la tumba de Jesús, porque cuando lo enterraron era una tumba y le pusieron una piedra como en la puerta para que no entraran, pero unas mujeres iban con aceites pues de olores para echarle al Señor o en la tumba. Y resulta de que cuando ellas llegaron vieron la tumba abierta. Cuando la vieron abierta se sorprendieron y se acercaron. Cuando se acercaron vieron 2 hombres de túnicas blancas y preguntaron que qué era, ellas le preguntaron que qué era lo que estaba pasando. Y los ángeles le respondieron: ¿por qué buscad ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Habían pasado 3 días y al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos y resucitó. Entonces ellas, cuando los ángeles le dijeron esas cosas, se sorprendieron, se asustaron, y cuando se asustaron fueron y le contaron a algunos de los discípulos. Resulta de que ellos también sorprendidos fueron a ver o a cerciorarse de que era verdad, y lo que encontraron fue las mantas con que estaba cubriendo el cuerpo del Señor. Y resulta que sí, que el Señor había resucitado. Luego pasó un tiempo y el Señor empezó a aparecérsele a sus discípulos en diferentes lugares dando testimonio de su resurrección. Entonces ellos cuando Él se les apareció, ellos se asustaron muchísimo, pero el Señor les dijo: soy yo, miren mis manos y miren mis pies. Entonces ya ellos luego ya creyeron, no se asustaron más y empezaron a escuchar todo lo que el Señor tenía para decirles. Bueno, vamos a pasar al día de Pentecostés y el nacimiento de la iglesia. Esto es muy importante, entonces tienen que poner mucho cuidado. Esta clase va a ser un poquito diferente, o bueno, es un poquito diferente porque necesito de que se me enfoquen mucho para poder hacer lo de las preguntas el día del repaso y todo para que sepan, ¿ok? Entonces, obedeciendo al Señor, sus discípulos se reúnen en Jerusalén en el aposento alto, permanecen allí hasta el día de Pentecostés, que en este día
todos son llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les permitía hacerlo. Después de esto, el Señor, por medio de esta iglesia, Dios muestra su interés por el hombre presentando el plan de salvación para la humanidad por medio de Pedro. Resulta de que entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y hablando, diciéndole a la gente y predicándoles y contándoles el plan de salvación. Entonces, cuando Pedro empezó a contarles el plan de salvación y el propósito de Dios que tenía con cada uno de ellos, ellos se aterraron tanto que al oír todas las cosas de que Pedro les estaba diciendo, se conmovieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los varones hermanos ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepintiéndose, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, cuando Pedro empezó a decirles estas cosas, porque eso era una promesa para vuestros hijos y para todos, y que era lo que el Señor les estaba mandando, entonces algunos creyeron y empezaron a bautizarse. Entonces empezaron a bautizarse porque ya habían recibido la palabra, ya les había abierto pues los ojos, y se añadieron aquel día como 3,000 personas que iban a perseverar en la doctrina del Señor. Ya ellos estaban haciendo lo que el Señor les estaba mandando, ¿cierto? Entonces se tenían que arrepentirse, bautizarse para poder recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hoy la Iglesia del Señor sigue haciendo? La misma que conformaron los apóstoles, sus fundamentos es la misma doctrina, es igual que la que nosotros ahorita tenemos. El interés de Dios por el hombre se sigue mostrando hasta hoy por la misericordia con la cual llamó al hombre a través de su iglesia. Entonces, el plan de salvación es de que tenemos de que creer en el Señor, de que Jesús es el mismo Dios que trazó desde el principio el plan para salvarnos, el mismo Dios que cumple promesas. Lo hemos visto a través de su palabra y ahora tiene una iglesia gloriosa comprada con sangre porque Él murió por nosotros, ¿cierto? Yo creo de que, a ver, ¿cuántos piensan conmigo de que nosotros no merecíamos, o yo siento pues, de que no merecía de que el Señor muriera por mí? Y lo que siente mi corazón es agradecimiento y admiración por ese gesto de amor tan grande, ¿cierto? Yo creo de que todos nos sentimos así.
Cuando el hombre peca, Dios no lo abandona, sino que provee un plan de salvación. Hay un plan de salvación para él, con el propósito de hacerlo a su imagen y semejanza. Después de haberlo salvado, Él vive en nuestro corazón, o sea, el Señor vive en nuestros corazones. Y el propósito es limpiarnos cada vez con su palabra. El propósito de Dios es de que nosotros sepamos de aunque que cometemos errores, aunque hemos pecado, que no merecemos de que Él nos ha llamado, de que haya muerto por nuestros pecados, nosotros somos libres por Él. Él tiene ese amor incondicional por nosotros, pero tenemos de que de corazón arrepentirnos. Entonces, por eso es el plan. Para usted, digamos, tener ese plan perfecto, o que ahorita de que ustedes están tan pequeñitos, es de que sepan de que tenemos que tener y seguir una vida con el Señor, de que tenemos que arrepentirnos, de que tenemos que después, cuando lo entendamos, bautizarnos, y luego posteriormente vamos a recibir el Espíritu Santo. Pero acuérdense, proponiendo o abriendo nuestro corazón al Señor para que Él entre en nosotros y pueda hacer todo ese propósito que tiene con la vida de nosotros, ¿ok? Bueno, el verso a memorizar es muy fácil, yo creo que ustedes lo han escuchado, y está en Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más vamos a repetirlo. Está en Hechos 2:38 y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y bueno, yo creo de que eso es todo. La verdad que estoy agradecida con el Señor una vez más de haberles podido traer la palabra de Él. Y para la manualidad, esta semana no vamos a tener manualidad. La tarea va a ser de que se acuerda de que anteriormente les dije de que el Señor había sido tentado en el desierto. Bueno, necesito de que busquen o yo les voy a enviar algo de que busquen de que cómo Dios fue tentado, porque esas van a ser las preguntas para el jueves, el repaso. También necesito de que estén mirando la clase porque voy a hacer varias preguntas de la clase, de que estén viendo el video para que sea más fácil y vean las láminas y puedan recordar. Entonces, esa va a ser la tarea para esta semana, ¿ok? Y aprenderse el versículo. El primero o el que más preguntas me responda va a tener un premio, porque a partir del otro fin de semana o de la próxima semana vamos a empezar con temas totalmente diferentes. Ya no van a ser temas del libro. Entonces, ya con esta clase cerramos nuestro libro hasta nuevo aviso, porque van a ser temas muy especiales, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar al Señor para cerrar esta clase, ¿ok? Bueno, todos cerrando los ojitos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí reunidos aprendiendo más de tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú tienes un propósito con nosotros. Señor, te pido que nos bendigas durante esta semana que comienza. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir escudriñando las escrituras
y seguir con el corazón dispuesto para aprender más y querer conocerte más. Bueno, Señor, te pido por cada uno de nuestros niños, Señor, guárdalos y bendícelos. En tu nombre santo, amén. Bueno, entonces, Dios les bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye.